buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mercados en vilo por Omicron. Aunque hoy hubo un menor nerviosismo frente al viernes anterior, los analistas e inversionistas están todavía muy pendientes de esta nueva variante del COVID-19 que ha alterado el precio del petróleo, del dólar y de las acciones. Analizaremos el tema con José Ignacio López de Corfi Colombiana. Comienza la concertación del salario mínimo. El ministro de Trabajo convocó para este viernes a empresarios y a sindicatos para buscar un acuerdo. Esta vez analizarán nuevos temas que inciden o que son afectados por el salario mínimo. Hablaremos con el economista y columnista Mario Valencia. La estrategia de LATAM. Esta reconocida aerolínea presentó ante la justicia de los Estados Unidos su plan financiero para salir de la bancarrota. Juan Fernández nos cuenta las cifras y sus implicaciones, al igual que la importancia de esta aerolínea para el mercado aéreo colombiano. Comenzamos esta emisión hablando del nerviosismo y de las expectativas que hay en los mercados por cuenta de la nueva variante Omicron del COVID-19 que ha alterado el curso tradicional o normal que venían presentando muchos indicadores de los mercados bursátiles, materias primas, monedas, hasta las criptomonedas, etcétera, etcétera. Para analizar el tema quiero saludar esta noche al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Doctor López, ¿por qué se vuelven a tensionar tanto los mercados con la aparición de una nueva variante? Si en teoría variantes es lo que hemos tenido, ¿no? Víctor, variantes es lo que hemos tenido, pero también sabemos que la incertidumbre asociada a cada variante nueva es muy alta. Recordemos que la variante Delta en algún momento, cuando apareció sobre todo a comienzos del segundo semestre de este año, pues generó una disrupción muy grande en los mercados financieros, porque países que ya estaban bien avanzados en la campaña de vacunación, como por ejemplo el Reino Unido, pues tuvieron que echar atrás varias de las medidas relacionadas con restricciones. Entonces, nuevamente, los mercados financieros, analistas, hacedores de política se tienen que enfrentar a esta incertidumbre de una nueva variante que no sabemos todavía bien qué tan contagiosa es, qué tan grave es, y la gran pregunta es si de alguna manera nos va a obligar a reversar pues todo lo que hemos ganado en normalización de actividad económica en los últimos meses. Mejor dicho, al final los mercados se preocupan por un posible efecto de nuevas restricciones sobre la reactivación que venía presentando el planeta. Pero yo quisiera preguntarle, doctor López, por el petróleo, porque es muy importante todavía el ingreso petrolero para Colombia. ¿Por qué es tan sensible la cotización del crudo? El año pasado, cuando vino la primera ola del coronavirus, vimos precios del petróleo inclusive negativos, y el viernes anterior con Omicron se desploma 13-14% el petróleo. Hoy se recuperó un poquito, pero ¿por qué es tan sensible? Bueno, Víctor, es muy sensible porque finalmente en el caso tal que tengamos que implementar nuevas medidas de restricciones, confinamientos, por ejemplo, cierres de fronteras, pues esa dinámica económica usual o que estamos recuperando de vuelos, de salir, de recorrer, digamos, las ciudades, otros países, pues se vería muy afectado. Entonces, lo vimos muy claro. Apenas sale la noticia, el petróleo se derrumba, las acciones que salen ganando son las empresas de entretenimiento en casa, las farmacéuticas, en un déjà vu un poco de lo que vimos el año pasado, frente a esto que ha sido tan incierto como es la pandemia. Entiendo, doctor López. El dólar, que está pues ha venido históricamente, aunque hay jornadas en que pierde esa relación, pero está muy atado a lo que pase, por lo menos en Colombia, con la cotización del petróleo. Dicen muchos analistas, como ustedes expertos, que por Omicron el dólar se trepó hasta por encima de los 4.000 pesos, por dólar. Hoy estuvo inclusive por encima de los 4.030 pesos en una jornada volátil. ¿Qué pasa con la moneda? ¿Es cierto? ¿No hay factores que inciden de manera local o todo se lo tenemos que achacar a esta nueva variante? Hay que decirlo, Víctor, que esta nueva incertidumbre de la pandemia
se le está sumando otra incertidumbre que tiene a los mercados financieros de los países emergentes ya con un nerviosismo. Y es el hecho de que, dada la presión inflacionaria que hemos visto en el mundo entero, hoy en día los mercados están anticipando la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente tasas de interés el año entrante. Entonces, frente a esta incertidumbre, pues ahora nos aparece, digamos, en las últimas jornadas esta relacionada con la variante nueva, pero finalmente eso es lo que nos tiene en grueso al peso colombiano bordeando esa frontera de los 4.000. Ahora bien, es cierto que también algo de eso pues, responde a fenómenos más locales. Sabemos que en Colombia pues, hay una incertidumbre electoral, sobre todo pues ahora que se empiezan a conocer cómo se mueven las fichas de las coaliciones, y pues los inversionistas también están un poco atentos a, dentro del contexto de, digamos, global, de normalización de tasas de Estados Unidos, mayor inflación, un resurgimiento de brotes, pues también en lo local eso juega algo en el margen para tener un peso más del lado débil. Pero entonces usted ve dólar carito, ¿no? Por los próximos días, pensando en vacaciones, en compras navideñas, ¿por ahí lo vamos a tener cerquita a los 4.000? Sí, Víctor, desafortunadamente me gustaría pensar con el bolsillo para las compras navideñas, pero como analistas tenemos que reconocer que estamos en medio de una situación difícil, en el sentido de que, por un lado, tenemos un choque inflacionario. La inflación en Colombia probablemente va a subir en noviembre, en Estados Unidos está por encima del 6%, en muchos países está al alza. Y eso pues va a obligar a las autoridades monetarias a aumentar las tasas de interés. Y si tenemos una Reserva Federal en Estados Unidos aumentando las tasas de interés, eso pues va a tener un efecto negativo sobre el peso colombiano. Y si a eso le sumamos un cóctel de elecciones locales, rebrotes eventualmente de la pandemia en 2022, pues nos vamos a tener que acostumbrar a multiplicar por el 4. Eso es lo único conveniente, que es más fácil, pero sí, desafortunadamente, nosotros estamos viendo un peso débil por lo menos durante el primer semestre del 2022, y quizás cuando ya superemos las elecciones, superemos la incertidumbre del aumento de tasas de interés, le tengamos, digamos, más precisión a estos riesgos de la pandemia, quizás ahí en el segundo semestre de 2022 pues vamos a tener sí una apreciación de la moneda colombiana, ojalá sea antes, pero por ahora en el panorama lo vemos muy cercano a estos 4.000. No, es que hasta hace poco tiempo multiplicábamos todavía por 2. Doctor López, una última pregunta. Mirando el pasado y los impactos sobre los mercados de capitales de esa primera ola de coronavirus, en estos 2 días ustedes ya pueden empezar como a hacer nuevos cálculos del impacto económico real que esto podría llegar a tener. Es decir, ¿podría esto frenar las expectativas económicas de Colombia, por ejemplo, o del mundo, que para el caso nuestro muchos analistas han situado en una recuperación del 10% para este año? ¿De pronto hay que reconfigurar proyecciones o es muy temprano todavía? Yo creo, Víctor, que es muy temprano porque sabemos muy poco de esta nueva variante. Y así como puede ser digamos, algo de mucha preocupación, puede terminar siendo una variante que finalmente no nos retroceda en lo que hemos ganado en normalidad. Yo creo que las proyecciones, por lo menos que estamos haciendo nosotros, son consistentes con una cosa, Víctor, y es que el COVID no se va a ir. Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar a cierta convivencia con ese virus. Estamos hablando de pasar de una pandemia a una endemia, es decir, algo donde el virus está recurrentemente en el ambiente, que quizás hay rebrotes esporádicos. En ese contexto nosotros somos optimistas de la recuperación de Colombia, pero está claro que pues, si tenemos unas noticias peores, donde tenemos variantes más agresivas, pues seguramente vamos a tener que empezar a recortar esas proyecciones, pero por ahora yo diría, es muy temprano para hacer cuentas con la información que tenemos Claro. sobre esta nueva variante, y todavía estamos en un escenario donde somos optimistas del perfil de recuperación de nuestro país. Doctor López, es que usted habla de inflación, de unas cosas muy importantes, y ahora sí la última pregunta. Es que mejor dicho, hay suficiente evidencia del impacto de la pandemia y rebrotes de la pandemia sobre la generación de puestos de trabajo, no solo en Colombia, en el mundo entero. De cara a las negociaciones de salario mínimo, ¿qué se debería tener en cuenta? ¿Cuál debería ser ese ajuste cuando miramos la inflación, la productividad y la incertidumbre hacia adelante por nuevos brotes? Víctor,
A la fórmula de negociación del salario mínimo en Colombia le falta un ingrediente importante y es cuántos empleos formales se están generando. No este año, sí, en cualquier año. ¿Y qué es lo que pasa? Que este año hemos tenido una recuperación de la actividad económica muy importante, vamos a estar con una tasa de crecimiento cercana al 10, vamos a terminar con un mercado laboral que se está recuperando, pero buena parte de esa recuperación se está dando con puestos de trabajo informales. Entonces, a ese cóctel que hemos ideado, digamos, en el país para la negociación, le falta un ingrediente y es realmente cuál es la capacidad de creación de empleo formal. Y eso es muy importante que esté en esas cuentas, porque finalmente, pues cuando aumentamos el salario mínimo, pues muy bien por todos los que tenemos afortunadamente un trabajo formal, pero ¿qué pasa con todos aquellos que no están teniendo posibilidad de tener empleos formales? Y esa línea tiene que ser muy importante y esa línea debería conducir la negociación a reconocer que había un aumento de la inflación, que tiene que haber una compensación, que ha habido unas ganancias de productividad, eso debería compensar el salario mínimo, pero que no se nos vaya la mano, porque si se nos va la mano, pues vamos a ir en contra de la recuperación del empleo formal. ¿Eso da 6% en conclusión? Digamos, Víctor, que casarse con una cifra es muy difícil. Yo diría puede estar por algo cercano al 6. La inflación el año entrante, nosotros la vemos por encima, la inflación, de la meta del Banco de la República, la vemos más hacia el lado del 4 que hacia el lado del 3. Entonces, pensando en un 4 con unas ganancias de productividad de un 1,5, uno podría estar hablando de una cifra del 5,5, 6. Y ahí, pues, digamos, va a ser una negociación tensa, va a ser difícil, sabemos que es año electoral. Entonces, pues va a ser complejo, pero pues ojalá haya una conciencia que es importante compensar lo que hay que compensar, pero que una generosidad adicional puede irse en detrimento de muchos colombianos, de compatriotas que no tienen acceso al mercado laboral formal. Informalidad que es del 50% en Colombia. Doctor López, muchas gracias, feliz noche y estaremos pendientes de las proyecciones de Corfi Colombiana en los próximos días. Feliz noche. Víctor, un saludo y feliz noche. Hablando entonces de varios temas, de la pandemia, un nuevo capítulo en toda esta pesadilla que hemos vivido desde el año pasado y también de nuevas estimaciones salario mínimo. Hacemos otra breve pausa, pero cuando regresemos espere que el gobierno hizo hoy una importante operación en el manejo de su deuda interna. Ya les contamos en qué consistió. Continuamos en Signo Pesos. Ese viernes 3 de diciembre, inician las negociaciones formales precisamente del salario mínimo, de ese ajuste que debería tener para el próximo año. Por eso hemos querido invitar al doctor Mario Valencia. Él es economista, columnista y profesor universitario. Doctor Valencia, muchas gracias. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, gracias por la invitación, muy bien. Un saludo para toda su audiencia. Doctor Valencia, desde el empresariado yo he escuchado a muchas personas diciendo que este mecanismo de negociar el salario mínimo cada año, que una fecha para encontrarse, que otra fecha para mirar la inflación, que otra fecha para yo no sé qué, para presentar las propuestas, que eso ya está mandado a recoger, porque al final casi nunca llegan a un acuerdo. ¿Qué opina usted de la forma como se negocia el salario mínimo en Colombia? Yo creo que la forma pues es lo que está definido por ley. Es una mesa de concertación tripartita en la que es la oportunidad en que empresarios, trabajadores y gobiernos se sientan a discutir temas que son trascendentales para el país. Este del salario, si se quiere, debería ser el pretexto para discutir problemas de fondo de la economía que tienen que ver también con el mercado laboral y que están relacionados con el crecimiento, con la productividad, con la competitividad, pero no debe desaparecer, lo que debe ser aprovechado como una oportunidad para que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo, se unan en exigirle al gobierno un crecimiento económico sostenible y un crecimiento económico que permita aumentar la producción del país. Pero, doctor Valencia, mire, arrancamos negociaciones el 3 de diciembre y se espera que haya humo blanco, se espera, ¿no? El 15 de diciembre. Si no lo logran, pues bueno, se podrían extender esas negociaciones hasta el 30 de diciembre. No estamos ya muy encima, no solo para establecer, fijar ese incremento salarial, sino para hablar de todas estas cosas que usted propone. Sí, por eso en algunas ocasiones se ha pedido que esa mesa de concertación comience a discutir estos temas con más anticipación, no que sea exclusivamente para
fijar el tema del salario, que al final, pues como ha pasado en muchas ocasiones, se hace por decreto y estamos en un año preelectoral, así que uno de los factores que tendrá en cuenta, si no se llegara a dar un acuerdo, uno de los factores que tendrá en cuenta el gobierno será que estamos en un año preelectoral, pero debería ser una mesa casi que permanente para discutir este tipo de problemas, porque es que si no, ¿cuáles son los espacios entonces que existen para discutir la política laboral del país, la política macroeconómica que es tan importante para la ciudadanía? Porque al final, pues la puja de si son unos puntos adicionales o unos puntos menos, termina siendo importante, pero no es lo trascendental, no es lo fundamental para la economía nacional. Entiendo. Yo sé que hay cosas más importantes hablando del mercado laboral, pero bueno, es coyuntural este tema del ajuste del salario mínimo. ¿Cuánto cree usted que podría ser ese incremento, teniendo en cuenta variables como la inflación, como el desempleo, la informalidad, pero también la reactivación que han tenido las empresas, la posibilidad de que una nueva variante sea más contagiosa? En fin, teniendo en cuenta todos esos elementos, según sus cálculos, la economía colombiana y el empresariado podrían subir, incrementar el salario mínimo ¿en cuánto? Mire, Víctor, yo no puedo decir una cifra porque esto es lo que le corresponde justamente a quienes son las organizaciones que por ley están orientadas a hacer esta negociación, que son los gremios de la producción y las centrales sindicales. Ellos son los que deben llegar a esa cifra. Por supuesto que la cifra tiene unos pisos que por ley se definen, que son la inflación y la productividad. Así que pues de ahí la negociación partirá, digamos así, si es una cifra muy alta, que puede estar llegando al 10%, una cifra, digamos, muy baja, que puede estar en alrededor del 6%. Pero el problema es que el país no puede definir la productividad del trabajo ni el crecimiento económico se puede establecer por decreto. Y la posibilidad de que la población colombiana tenga salarios más altos, que el salario promedio de la población colombiana sea más alta, tiene que ver con una combinación de políticas económicas de crecimiento. Esto no se puede decretar. Así que por eso insisto en que debería ser una oportunidad para que tanto empresarios como trabajadores, que son quienes sufren y la política económica, puedan exigirle al gobierno nacional, por ejemplo, políticas de productividad con formación o la inversión pública en sectores de alto valor agregado o la corrección de políticas comerciales que están afectando a la producción nacional. Es que esto es lo que se tiene que discutir porque finalmente el incremento del salario depende mucho del crecimiento económico y si no se corrigen los factores estructurales que no permiten que se genere el crecimiento económico, pues todos los años nos vamos a quedar en un regateo de unos pesos que no resuelve los problemas ni resuelve los problemas de los trabajadores, ni resuelve los problemas tampoco de los empresarios en materia de competitividad. Pero mirando la capacidad que tiene la economía para producir, para generar actividad, producción, en fin, ¿el salario mínimo en Colombia es muy alto, como dicen muchos? Mira, aquí hay dos lecturas, Víctor. Uno puede mirar el salario el salario mínimo en comparación al salario promedio y sacar dos conclusiones. Una primera conclusión es que el salario mínimo es muy alto porque se parece mucho al salario promedio. O la otra conclusión, que es la que a mí más me gusta, es que el salario promedio de Colombia es muy bajo. Es que si nosotros nos comparamos con nuestros socios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los salarios promedio en Colombia son 12 veces, Víctor, 12 veces más bajos que el promedio de salarios de países de la OCDE. Así que creo que nadie en Colombia podría afirmar que somos una sociedad de salarios altos. Sé que el mínimo está más o menos en 1 millón de pesos, para hacer una cuenta redonda. ¿El salario promedio en cuánto está? El salario promedio puede estar en alrededor de 1.300.000 pesos en estos momentos. Casi idénticos, ¿no? Son muy parecidos y por eso, digamos, hay estas discusiones sobre si es que el salario mínimo es muy alto o el salario promedio es muy bajo. Pero ya le estoy dando este dato, 12 veces más bajo que el promedio de países de la OCDE. Bueno, de cara a la contienda electoral, este tema salarial y del mercado laboral, porque muchos le dicen al próximo presidente, arranque por la reforma tributaria. ¿Usted qué consejo le daría al nuevo ministro de Hacienda, al nuevo presidente, el que sea, para mejorar este tema del mercado laboral?
Pues yo sí creo que un aspecto que puede mejorar la competitividad del país es una reforma tributaria, pero digamos una reforma tributaria, primero de verdad, porque esta reforma tributaria que pasó anteriormente era más un acuerdo político para recaudar un dinero que una reforma tributaria, que aborde los problemas que venimos arrastrando de todas las 16 reformas tributarias anteriores, Víctor, porque es que ya pues esto se nos volvió paisaje, se nos volvió paisaje que cada que llega un gobierno hace dos, este gobierno hizo 3 reformas tributarias, acordémonos porque la de 2018 la tumbó la Corte Constitucional, entonces fueron 3 reformas tributarias y venimos cada vez arrastrando los problemas que no se resuelven. Entre ellos, por ejemplo, que lo dijo la propia comisión de expertos para la reforma tributaria, que fue la de los beneficios tributarios. Tenemos beneficios tributarios que no se justifican, que no sabemos por qué se otorgan, que no generan empleos, que no generan inversión, y eso tenemos que acabarlo. Pero también un tema que yo creo que es importante tanto para los empresarios como para los trabajadores, que debería estar también en estas discusiones, y es que las personas naturales en Colombia, digamos el 1% más rico de la población colombiana paga muy poquitos impuestos. Deberíamos aumentar los impuestos a esas personas naturales, pero a los verdaderos ricos del país, y en la medida en que esos impuestos aumenten, se deberían bajar los impuestos a las empresas, porque tenemos tarifas nominales muy altas, más altas que muchos de los países con los que tenemos que competir, y eso hace pues que perdamos esta capacidad de competencia a nivel internacional. Así que subir impuestos a los más ricos de la población, pero bajarlos a las empresas, además de una propuesta que se viene haciendo hace muchos años también, y es que no es justo que las pequeñas, las medianas y las grandes empresas en Colombia paguen la misma tarifa de impuestos. Y yo creo que eso mejoraría bastante la competitividad de nuestros empresarios y del trabajo también. Si le entiendo bien, entonces una reforma tributaria que toque impuestos podría desencadenar efectos favorables o positivos, dependiendo de la reforma, sobre el mercado laboral y sobre la generación de empleos, ¿no? Claro, Víctor, lo que pasa es que los impuestos y muchos otros factores, la infraestructura, los créditos, por ejemplo, deberíamos pensar en una especie de unidad gremial y de los sindicatos para promover una reforma al sector financiero. Tenemos un sector financiero ultra concentrado y todo eso termina afectando la competitividad. Y si se afecta la competitividad, pues también se afecta la posibilidad de crear nuevas empresas. Y lo que más necesita Colombia en estos momentos es generar empleos. Y quienes pueden generar empleos, pues son las empresas. Necesitamos que las empresas sean competitivas para que puedan demandar mucha mano de obra. Doctor Valencia, pues como siempre, muy agradable hablar con usted de temas tan controvertidos, pero siempre tan coyunturales e importantes para los colombianos. Una feliz noche, que tenga una feliz semana también. Buenas noches, Víctor, gracias. Un saludo a toda su audiencia. Con esta charla sobre lo que podría ser o lo que deberíamos hacer en temas laborales, hacemos nuestra siguiente pausa, pero ya les contaremos cuánto estamos gastando los colombianos en productos de botiquín. Ya bueno, signo pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 5 billones de pesos, y corresponde al valor de los títulos de tesorería que fueron redimidos hoy de manera anticipada por el Ministerio de Hacienda. Originalmente esos títulos, esas deudas vencerían en mayo del próximo año, es decir, se hizo un pago anticipado. Esta decisión mejora el perfil de la deuda pública y reduce las obligaciones de amortizaciones de TES que tiene el Ministerio el próximo año. Inicialmente dichas amortizaciones sumaban 14,6 billones de pesos, pero ahora bajan a 9,6 billones de pesos. Esos compromisos, además, nos ahorramos también el pago de ciertos intereses. Me complace saludar como siempre a esta hora de la noche a Juan Fernández, que llega con su movida empresarial. Juan, ¿de cuál compañía nos quiere hablar el día de hoy? Bienvenido, adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de aerolíneas y la presentación que hizo LATAM de su plan para salir de la quiebra ante un tribunal de Nueva York. La aerolínea, que entró en capítulo 11 en mayo de 2020, espera, mediante un aumento de capital, una emisión de bonos convertibles y la contratación de nueva deuda, levantar 8.162 millones de dólares. Al finalizar el proceso, se estima que la aerolínea tenga una deuda de unos 7.260 millones de dólares y una liquidez
de cerca de 2.670 millones. Sobre la valoración de la compañía se fijó en 14.000 millones de dólares. Los actuales accionistas se diluirán a un 0,1% de la futura compañía, pero tienen la opción de aportar nuevos fondos y aumentar su participación. La emisión será respaldada por los actuales accionistas principales de la TAM, quienes se comprometieron a suscribir la mitad del aumento de capital y parte de esos bonos. Así, esos accionistas, que son la familia Cueto, que tiene el 16,39% de la empresa, Delta el 20% y Qatar Airways el 10%, pueden asegurar su presencia en la empresa. Ese plan pone un límite a la participación futura de los socios principales, que no podrán tener más del 27% de las acciones de la nueva LATAM. Un proceso muy parecido al de Avianca, Juan. Pero ¿qué tan importante es Colombia dentro de toda la operación regional de LATAM? Antes de la respuesta, Víctor, agregar que como todas las aerolíneas, pues LATAM ha sido duramente golpeada por la pandemia. Pasó de 41.000 empleados a unos 28.000. En 2020 perdió 4.545 millones de dólares. A septiembre de este año, las pérdidas sumaron 1.892 millones. Ahora, dentro de ese plan, Colombia es importante. Es el segundo mercado de LATAM en tamaño después de Brasil. Al tercer trimestre de este año transportó aquí en el país más de 1.700.000 viajeros. En Colombia, la aerolínea ha venido ganando participación, que ya llega al 25% con sus 24 aviones y 34 rutas. Avianca, que ha venido perdiendo mercado, es líder con el 37%. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre aerolíneas y el plan de LATAM para salir de su quiebra. Seguiremos entonces, Juan, muy pendientes de esta reestructuración de LATAM. Ahora vamos con esos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, sigue por encima de los 4.000. Para mañana será de 4.010 pesos con 98 centavos. Hoy subió 2 pesitos con 85 centavos, pero ahí va marcando el taxímetro. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió, pero se recuperó muy poco frente a la descolgada del viernes pasado. Apenas avanzó 0,35%. Logró superar los $73 por barril, pero hace unos días estaba por encima de los 80. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.136.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada positiva de recuperaciones, 2,21% avanzó en términos generales, pero la acción protagonista, la que más subió, fue la de ISA, con una ganancia del 4,48%. La acción que más perdió valor fue Fabricato, del sector textil, que tuvo un retroceso de 3,38%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Kantar reveló estos datos sobre las compras de medicamentos y productos para el botiquín en Colombia, para el que tenemos en la casa o en el carro. De enero a septiembre, los colombianos gastaron 550.000 millones de pesos en este rubro. Significa un aumento del 1,5%. Llama la atención que los multivitamínicos se llevan el 68% del gasto en este tipo de productos. Le siguen los analgésicos, con el 21% del total de los gastos, los productos gastrointestinales con el 6% y los antigripales con el 5% aproximadamente. Las droguerías de barrio siguen siendo las reinas de estas ventas, con un 54% de preferencia entre los colombianos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.